y tengan una convivencia de respeto a los heterosexuales completamente distinta. ¿Tú qué responderías? Porque me pareció que estoy construyendo más o menos en forma directa lo que era la reflexión de esta persona. En realidad lo que se trata es de más bien educar a estas personas, pero más que educarlas sobre nuestros derechos como ciudadanos, en un principio de igualdad, es también educarlas respecto a la sexualidad. Cuando creamos estas dicotomías entre heterosexual u homosexual o bisexual y estas divisiones, no entendemos que también la heterosexualidad está sujeta a una serie de restricciones. Entonces, cuando hablamos de justamente hablar sobre cómo las personas ejercen su derecho al placer, a la sexualidad, es hablar de cómo nuestra orientación sexual está realmente reflejando lo que nosotros queremos ser. Cómo nosotros queremos sentir placer y desarrollarnos. Entonces, a veces no se mira la heterosexualidad. Porque habla de un espacio todavía cultural muy amplio que hay que conquistar. Y a veces la heterosexualidad se deja de lado, no se le mira porque se le ve como el status quo y no se reflexiona sobre Gamarra lo pone bien, dice: diferenciarse es algo legítimo porque corresponde a la más íntima necesidad de expresión de toda individualidad, donde la imposición del estándar de normalidad, entre comillas, o corrección alcanza ribetes que nunca dejarán de asombrar, es en la esfera tan íntima de la sexualidad, y es en este ámbito de expresión de individualidad intransferible donde el Estado y la sociedad han establecido un patrón discriminatorio profundamente enraizado que se traduce en represión y violencia cotidiana contra quienes escapan o desafían a lo que ese Estado o sociedad entienden como normalidad. Eso me pareció interesante porque ahí devendría la pregunta: ¿qué es lo que debemos esperar del Estado y la propia sociedad para siquiera adquirir esta otra normalidad de una convivencia sana, absolutamente legítima entre todas las personas que tengan orientaciones sexuales diferentes? Yo creo que la sociedad viene avanzando a pasos agigantados sobre este tema, pero sin embargo los estados a veces no escuchan, no miran lo que está sucediendo en su sociedad. Entonces, por ejemplo, la reciente publicación del reglamento de la Policía Nacional, del reglamento interno de la Policía Nacional, que sanciona, entre otras cosas, la práctica de sexo con otra persona del mismo sexo, es algo que deviene contra este principio, ¿no? Entonces, ya teniendo una experiencia hace 2 años ya seguida por la Defensoría del Pueblo, donde la Defensoría hizo una acción de inconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar y se retiró justamente una cláusula inconstitucional que tenía ese mismo tenor. Y se le dio al Congreso 100 días para que varíe el código y se retiró este párrafo homofóbico. Justamente anoche, George, ha salido, si me permites, un comunicado del Ministerio del Interior, salió bastante tarde, tuve ocasión de leerlo anoche y lo vamos a leer. Dice: el reglamento de la Ley del Régimen Disciplinario Policial garantiza y respeta el derecho a la intimidad que tienen todos los integrantes de la Policía Nacional del Perú. Lo asegura el Ministerio. A través de una nota de prensa, este portafolio precisó, sin embargo, que si de los actos de las policías se generan escándalos, perturbaciones del orden público o se menoscaba gravemente la imagen institucional, se incurre en infracción. Una institución como la Policía Nacional tiene también el derecho de preservar su prestigio y credibilidad por ser responsable, según la Constitución, de garantizar el cumplimiento de las leyes en el país. Lo que están tratando probablemente de decir es que el reglamento no está impidiendo que existan relaciones homosexuales probablemente dentro de la policía, sino que esto conlleve más bien a una alteración visible de la organización en cuanto a su imagen institucional, o que esto conlleve pues a escándalos públicos que puede ocurrir entre gente heterosexual, homosexual, entre todo el mundo en realidad, ¿no? Exacto. Esta cuestión del escándalo que tú mencionas puede ocurrir en cualquier tipo de personas. Lo que pasa es que en este párrafo, desafortunadamente, por una mala información, supongo, de la ministra o de las personas que la están asesorando, o una mala redacción, se ha relacionado la cuestión del escándalo a la orientación sexual, porque explícitamente dice cuando tienen sexo con una persona de su mismo sexo y generan escándalo. Entonces esta relación... Y generan escándalo, o sea, lo que están condenando es el escándalo y lo están puntualizando casi como cuando en el derecho penal pues se describe con toda puntualidad. Exacto, ¿no? pero esta relación es la que justamente nos lleva a la reflexión de qué está pasando con el gobierno, con el Estado, que saca este tipo de instrumentos que al fin y al cabo se devienen en inconstitucionales y llevan a
observar con procesos largos, a veces y tediosos, de querer derogar esta legislación. Pero permíteme decirte también que el 31 de mayo, aquí en el Perú, se celebra o se conmemora el Día contra la Violencia y Crímenes de Odio hacia personas gays, lesbianas y bisexuales. ¿Por qué? Como tú recordarás, en la violencia política hubo todo un asesinato a personas lesbianas, homosexuales y travestis, sobre todo en la selva peruana y en Tarapoto. ¿No? Hubo un hecho puntual el 31 de mayo que se releva en el informe de la Comisión de la Verdad, donde se asesinó a estas personas, y nosotros en el Perú se quiere rendir un homenaje a estos caídos, digamos, que han sido violentados, y para recordar que estas escenas de asesinatos y de crímenes de odio ocurren también en el Perú, y no es posible que sigan ocurriendo como actualmente sucede, y estos quedan generalmente impunes. Tenemos casos de torturas que han ocurrido a jóvenes homosexuales que han sido promotores de salud, del Ministerio de Salud, que están trabajando, luchando contra el VIH-Sida, que han sido violentados por parte de la Policía Nacional. Tenemos el caso de Trujillo, de un joven Luis Alberto, que estamos aún llevando el caso. Tenemos otro caso aquí en Independencia, donde aún seguimos un juicio para poder sancionar a estos policías, pero sin embargo, a pesar de ser estos jóvenes torturados, cuando se enfrentan a la justicia, siguen doblemente torturados, porque los jueces los califican de enfermos, de perversos, y eso significa todo un problema contra el cual nosotros aún estamos luchando. Bueno, una realidad que por esa razón te habíamos invitado, George, a conversar, que es incontrastable, porque definitivamente hay que superarla, Reiteramos, la sociedad avanza para precisamente modernizarse y facilitar todas las esferas del diálogo que tiene que haber para integrarnos culturalmente en un solo objetivo de bienestar y desarrollo. Pues estos temas también tenemos que solucionarlo a nivel de las instancias públicas, gubernamentales, locales, la propia policía, el ejército. Es un debate, George, que no solamente es nacional, es universal, ¿no es cierto? Los problemas ocurren en las llamadas países más civilizados o desarrollados como acá, ¿no es cierto? Así es. Afortunadamente, los organismos internacionales vienen cobrando conciencia de este tema y vienen promoviendo, mediante políticas internacionales, que se incluya en los gobiernos, en los estados, normas que promocionen la ciudadanía de todas las personas, incluyendo homosexuales, travestis, gays. Conversaba el otro día con Aida García Naranjo, la violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? En Francia, ¿no? El país, la cuna de la democracia universal. Vean ustedes, en Francia ocurren crímenes impactantes y situaciones que es verdad, nosotros desde la promoción que debemos realizar como políticas públicas hay que garantizar el derecho a todos a querer ser y a ejercer lo que son, sin ningún tipo de discriminación. Es parte de los derechos humanos. Hay que tomar la decisión también. En América Latina tenemos grandes ejemplos. Brasil, con un programa claro sobre el tema. Bolivia, algo que celebra mucho, las congresistas hablando en televisión sobre el Día de Lucha contra la Homofobia. Ecuador lo tiene en su constitución. En Venezuela se promueven estos cambios. O sea, hay diferentes países en América Latina que han dado un ejemplo. Esperemos que el doctor Alan García tome la posta también. El doctor Alan García y toda la clase política nacional, porque estamos hablando no solamente de un solo responsable, sino también de todos los que actúan. Hay congresistas pues, de todas las bancadas, ojalá que promuevan un cambio constitucional y, por ejemplo, también, igual que Ecuador, ¿no es cierto?, se garantice explícitamente eso. Yo te quiero agradecer mucho, George Liendo, coordinador del proyecto de Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, porque es un tema que vamos a continuar, por supuesto, tratando en otra ocasión. Y a mi amigo Paul Colinó Monroy, por ejemplo, el Movimiento Negro Francisco Congo, que le ofrecí hace poco en una reunión, vamos a tenerlo el próximo sábado conversando acá también sobre qué cosa pasa con la discriminación racial en el Perú, que ha desaparecido, jaja, eso no ocurre, hay un racismo todavía en nuestro país que tenemos que superar. Bueno, lo que hemos superado es el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en los especiales de Mesa Central. A continuación van a escuchar ustedes una actividad muy importante, van a ver la transmisión muy interesante ocurrida en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se encuentra el Premier Yehude Simón. Que tengan un bonito fin de semana. Hemos creído necesario convocarlas y convocarlos